qué somos y qué podemos hacer sin ti. Rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, redarguyéndonos, exhortándonos, animándonos, poniéndonos atentos, Señor, a tu palabra para poder obedecerla y darte la gloria con ella, porque para eso venimos, Señor. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces Génesis 12 del 1 al 9. Vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y se fue Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo a Sanegeb. Muy bien. Bueno, entonces les estaba diciendo que ya habíamos leído esta parte y vamos a recordar nuevamente lo que yo les había comentado, cómo comienza este versículo. Pero Jehová había dicho en tiempo pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que la instrucción de Abraham para que dejara Ur de los Caldeos y dejara toda su parentela no aparece más que en este versículo, se entiende que Jehová había hablado anteriormente con Abraham y que le había dicho que tenía que dejar a toda su familia. Sin embargo, se fue con su padre, ¿recuerdan que les dije? Pero su padre no llegó a tierra de Canaán, murió en Harán, y de ahí nuevamente se recuerdan estas palabras. Abraham estaba ahí en Harán cuando escuchó nuevamente la voz de Dios y le dijo: como Jehová había dicho, deja a tu parentela y vete a tierra de Canaán. Y no sé, les estaba platicando que no sé por qué no aparece anteriormente, pero se nota que sí lo había hecho esto. Es evidente que Dios ya había dado la instrucción a Abraham, pero Abraham salió con su padre y con su sobrino, es decir, no acató las instrucciones tal cual como Dios se las había dado. También les estaba diciendo que observáramos en los versículos anteriores cómo se va cortando ya la vida del hombre. Por ejemplo, su padre Taré solamente vivió 205 años. Y después Abraham va a vivir creo que 175, no tengo el dato, pero creo que sí fueron 175 años de Abraham. Y así se va cortando la vida del hombre hasta llegar a esta edad, ¿no? Que cuando mucho hay muy raro que las personas duren 100 años o 110, salen hasta en las noticias cuando llegan a esa edad, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo esas situaciones y esas características, pero también estábamos viendo el pacto abrámico, el pacto de la promesa. Y las características del pacto de la promesa es, en primer lugar, que Dios dijo: haré de ti una gran nación, y luego te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pregunta: ¿Dios ha cumplido con esa promesa ahorita con el pueblo de Israel? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? ¿Verdad que sí? Y ha cumplido varias profecías también. Por ejemplo, muchos conocemos que el 14 de mayo de 1948 nace como una nación en un solo día el pueblo de Israel, como estaba profetizado. Y la segunda profecía es que de todos los 4 puntos cardinales de la tierra, Dios iba a reunir a su nación
y la iba a hacer llegar a ese lugar. Y quiero que vean esto, Isaías 66, 8. Isaías fue escrito aproximadamente 835 años antes de Cristo. Y ya estaba profetizado lo que iba a pasar con la nación de Israel. Dice la palabra en Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y si no quedó muy claro, vamos a ir a Ezequiel. Vayan a Ezequiel 37. Y vamos a leer 21 y 22. Dice la palabra de Dios, ¿ya están ahí? Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Recuerdan que antes estaba el reino del norte y el del sur, eso lo pueden ver en Reyes, ahí lo pueden apreciar en Reyes o en Crónica de Reyes, que se dividen los dos reinos, y es lo que está diciendo, jamás se va a esparcir y jamás va a dejar de ser pueblo nuevamente. Y nosotros confiamos en que eso va a suceder. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Y aquí dice que va a levantarse un rey. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el que va a reinar 1000 años aquí en la tierra, en esa ciudad santa, en esa tierra santa. Hermanos, ¿acaso Dios no ha cumplido con ese pacto? ¿No ha cumplido con su promesa? Podemos ver cómo todo se ha cumplido y algunas cosas están por cumplirse. En estos momentos, hermanos, muchos enemigos de Israel están acechándolo. Podemos escuchar en las noticias, apenas hace unos días, cómo Irán quiso bombardear Israel, envió muchísimos proyectiles para allá, pero no prosperaron. ¿Por qué? Porque realmente Israel tiene muy buena seguridad, protección aérea, pero también tiene aliados. Y no prosperó, pero Irán por primera vez se atrevió a hacer un ataque directo contra Israel. ¿Por qué digo directo? Porque tiene brazos armados que ha estado financiando, como el grupo Hamas y el Hezbollah, y también en Yemen tiene al grupo llamado los hutíes al lado de Yemen, y todos ellos han estado atacando a Israel, pero ¿saben qué? No van a poder. Lo van a poder atacar, pero no van a poder destruir esa nación. ¿Y por qué estoy seguro? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios es firme. Como les digo, esto no quiere decir que Dios no permita que Israel sea atacado, pero la promesa es que Israel no dejará de ser nación y reinará sobre todos a través del gobierno milenial. Y esa fue la promesa que le hizo a Abraham. Pero también vimos en domingo en Hechos que nosotros estamos incluidos en esta promesa. ¿Por qué? Porque dice, en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Y vimos cómo se estaba cumpliendo en Hechos 10 a través de Cornelio, cómo él recibe el Espíritu Santo junto con toda su familia, y ahí comienza la promesa para los gentiles. Hermanos, lo que Dios dice se va a cumplir. Y si Dios te dijo algo a través de su palabra, Él lo va a cumplir. Vamos a seguir leyendo Génesis 12, 10, por favor. Génesis 12, 10 dice: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ok, hermanos, recuerden, Abraham entra en el pacto. ¿Cuándo entra en el pacto? Cuando Dios le dice y Abraham obedece, ¿verdad? Entra él en el pacto, pero ¿qué creen? Ya está en la tierra prometida, no la han poseído, pero ya está ahí donde Dios le dijo que estuviera. Llega una gran hambre y ¿qué hace? Desciende a Egipto.
¿verdad? Y Egipto siempre representa el mundo. Miren, yo les voy a ser honesto, esta es una especulación nada más porque no puedo basarme en nada que esté escrito en la Biblia, pero posiblemente Abraham dudó. Porque si Dios dijo que ahí iba a prosperar en la tierra, ahí iba a estar. Anteriormente había pasado eso en la tierra, por ejemplo, con Jacob, pero Dios le dio instrucción a Jacob de que descendiera a Egipto, que no tuviera miedo. Sin embargo, no aparece nada de esto con Abraham. Entonces, Abraham desciende, yo creo que dudó, sí, de la provisión de Dios y buscó por sus propios medios y descendió a Egipto. ¿Por qué digo eso? Porque cuando llega no lo hace de buena manera, ni tampoco conforme a la voluntad de Dios, ni muy obediente. Miente para poder entrar a Egipto y también tuvo miedo de ser asesinado. Si Dios ya le había dado la promesa a Abraham que de su parentela iban a ser una gran nación, y si lo hubiera dejado morir, ¿ustedes creen que hubiera cumplido Dios con esa promesa? ¿Verdad que no? Y les voy a decir por qué sucedió esto. Porque Abraham comenzaba apenas a tener una relación con el Señor. Y también a nosotros, cuando comenzamos a tener una relación con el Señor, nos llega a pasar esto. Dudamos, tememos, tenemos miedo, no confiamos. Y entonces no sabemos ni lo que hacemos y no nos comenzamos a comportar conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo a Abraham le sucede esto. Ahora bien, también vamos a observar que esto es cuando él entra en el pacto. ¿Y cuándo entras en el pacto con Dios? Cuando tú comienzas una relación entre Dios, Dios comienza una relación contigo. Es ahí cuando comienza. Antes de que Abraham no conociera nada de esto, Abraham no tenía propósito. O sea, cada cosa que le pasaba simplemente le pasaba y no abonaba y no edificaba su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no había comenzado su relación con Dios. Y también para nosotros, cuando no hemos comenzado una relación con Dios, cuando yo andaba por el mundo, yo no me preocupaba por lo que hacía o no hacía, simplemente lo hacía como yo pensaba que estaba bien, ¿verdad? Y cuando ya entramos en el pacto con Dios, en este caso nosotros, ¿qué? ¿Cuál es el pacto? El nuevo pacto, el pacto firmado por la sangre de Cristo Jesús. Cuando nosotros entramos, entonces comenzamos a tener una relación con Dios y entonces todas las cosas que nos suceden para bien, y vamos a ver esta verdad. En primer lugar, Abraham debió no de fiarse en sus propios pensamientos o querer salir adelante bajo sus propias ideas. Mira lo que dice Proverbios 3 y vamos a leer del 5 al 7. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Levanten la mano quienes se lo saben de memoria. Proverbios 3 del 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Yo quiero que no tan solo leas este versículo, quiero que te lo aprendas de memoria. Porque cuando estés a punto de hacer una tontería, recuerda, yo no me tengo que fiar de mi corazón que me dice lo que tengo, lo que más deseo, no, ni tampoco apoyarme en mi propio pensamiento. Tengo que reconocer a donde yo voy, si Dios va conmigo, si es su voluntad, si no es en contra de la ley de Dios, si no voy a pecar porque voy a ir a hacer un mal negocio o porque voy a aprovecharme de alguien. No, tengo que pensar si es el camino de Dios el que voy a seguir. Para que Él enderece tu vereda, dijo, por ahí no debes de ir, tú debes de irte por acá. Eso es lo que significa. Y no ser sabio, nuestra propia opinión es no pensar que todo lo que hacemos es correcto cuando sabemos que Dios nos respalda esto. Tenemos que consultarlo con Dios a través de la oración. Y el temor de Jehová es algo que nos ayuda a apartarnos del mal. Si no tememos a Dios, no te vas a apartar de nada de lo que a Dios no le agrada. Primero tenemos que temer a Dios, y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Como les había dicho el domingo, ¿cómo comienzas a tener sabiduría? Cuando comienzas a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios y Dios es sabio.
Y si tú haces lo que Él dice, haces cosas sabias, pero si haces lo contrario, haces cosas necias, ¿verdad? Ok. Entonces, después de que Dios se relacionó con Abraham, fue que todo esto aconteció en su vida. Y vamos a ver durante lo largo de su vida en Génesis cómo se comienza a relacionar Abraham con Dios y cómo Abraham también comienza a crecer en la fe. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Ahora que tú ya entraste en el pacto con Dios, ahora que tú ya creíste en Cristo Jesús, ahora que ya volviste a nacer de nuevo, ahora tú, tu vida, todo lo que pasa en tu vida la tienes que relacionar con Dios y con su propósito. No está separada. ¿Sí me explico? Una vez que entramos en este pacto, todo lo que te pase es por voluntad de Dios y para tu edificación, no es para tu mal, porque Dios ya está contigo. Y vamos a ver cómo, a pesar de que Abraham falla, Dios no falla, Dios lo respalda. Y como dice Romanos 8:28, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros somos llamados, entonces todas las cosas van a abonar para nuestro crecimiento. Aun cuando veamos adversidad, aun cuando veamos enfermedad, aun cuando veamos oposición, todo nos va a ayudar a crecer. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Todo lo que le sucedió a Abraham fue siempre para bien, para hacer la voluntad de Dios. Fuimos llamados con el propósito de entrar en ese nuevo pacto firmado con la sangre de Cristo. Ahora también hemos entrado en ese pacto y nos relacionamos con Dios para cumplir un propósito específico de Dios a partir de ese momento. Todas las cosas nos van a ayudar a bien, hermanos, así como le sucedió a Abraham. Miren, vamos a seguir leyendo aquí en el 11. Génesis 12:11, y vamos a leer el 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aquí comenzó la historia de Abraham a obedecer completamente a Dios, ¿verdad? Exactamente como él le dijo, ¿verdad que no? Porque, o sea, ¿qué tenía Abraham de especial? Era un hombre sobrenatural, ¿no? ¿Verdad? Era un hombre como tú y como yo. Simplemente, ¿qué hizo? Comenzar a creer en Dios. Él estaba en la tierra de Ur de los caldeos adorando a otros ídolos, pero cuando el Dios verdadero se presentó es cuando comenzó. Y también nuestra vida, nosotros estábamos adorando a otros ídolos, y cuando creímos en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, entonces comenzó Dios a obrar en nuestra vida, pero no somos perfectos. Abraham ahorita le está diciendo a su mujer que mienta. Abraham descendió de la tierra prometida porque tenía hambre y no esperó en el Señor. Luego le dice que vamos a entrar, pero tengo miedo de que me maten a mí. Si Dios ya te había dicho que te iba a hacer una nación y no tienes hijos, tienes que esperar. Y no entendió. ¿Y qué pasó? ¿Dios fue malo con él? ¿Dios lo corrigió? Posiblemente, no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí hizo es, Dios cumplió su promesa. Miren, como les decía, cuando Jacob, su hijo, pasó la misma situación cuando tuvo hambre, sí descendió a Egipto también, como que se repite en la historia, ¿verdad? Y normalmente como que también nosotros en nuestras generaciones repetimos las mismas historias. Pero en este caso Jacob sí fue instruido por Dios para que descendiera a Egipto, y yo aquí veo en la Biblia en Abraham que no fue así. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y lo prosperó. Abraham mintió. Pero esto no lo digo para que tú mientas, ¿no? Y digas, sí, pues si Abraham mintió y es el padre de la fe, pues yo también lo puedo hacer. No, quiero que veamos que Abraham, a pesar de tener la fe en Dios, también falló, pero nunca se apartó y nunca negó a Dios. Tomemos en cuenta que Abraham apenas comenzaba su relación con Dios.
Apenas iba a crecer en la fe, relacionándose cada día con Dios. Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Ir creciendo y relacionándonos con Dios cada día. En pocas palabras, cada día pecando menos. Cada día mintiendo menos. Cada día acercándonos más a Dios y conociendo más a Dios y su voluntad. Eso es si ya entraste en ese nuevo pacto. Entonces debemos de hacer lo que dice el Nuevo Testamento. Y miren, hay una instrucción y una ordenanza de Pablo en Efesios, vamos a verla. Es la instrucción para el cristiano, para el nuevo creyente. Es un modo de comportamiento que a Dios le agrada. Yo sé que lo repito mucho, pero es importante que lo recordemos para no caer en esto. Dice: y el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, no digan groserías, no digan chismes, no anden amarrando navajas, sino que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Contristéis, eso es, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta actitud es de un hijo de Dios. Yo sé que algunas cosas hasta yo aquí fallo. Por ejemplo, en gritar, a veces grito, a veces me enojo y peco, y no por eso estoy destituido de la gloria, pero no me puedo quedar ahí cómodo. Tengo que esforzarme buscando más de la presencia de Dios, llenándome del Espíritu Santo, para que mi carne no me gane y cada día esta lista esté borrada casi toda o toda al final. Pero eso pasa cuando ya comenzamos a relacionarnos con Dios. Pero si tú ni oras a Dios, no lees la Biblia, vienes aquí y cuando lees un versículo solamente lo haces aquí en la iglesia, pues es una relación a medias, o es más, es una relación nula. Apenas estás queriendo conocer de Él. Pero la base de todo, de una relación y de entrar en el nuevo pacto, es precisamente esto: querer conocer al Dios de la Biblia, querer estar en contacto constante. Toda esta lista que oímos, hermanos, no es posible que cumplamos al 100, porque necesitamos el Espíritu de Dios y la llenura del Espíritu de Dios. Y nosotros no lo podemos cumplir, solamente el Espíritu de Dios en nosotros puede ayudarnos a cumplir y evitar toda esta lista que nos dio Pablo a través de la carta de Efesios, a los Efesios. Vamos a seguir leyendo Génesis 12, del 14 al 20. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Se dan cuenta? O sea, la verdad, actuó de una manera incorrecta Abraham, pero Dios fue fiel y aún así en medio de esa situación prosperó Abraham. Dios fue fiel con su pacto, le dijo que lo iba a cuidar, que iba a guardar de él, y no tuvo
en lugar de maldición, tuvo bendición, porque Faraón todavía le dio todos esos ganados, vacas, todo lo que leímos aquí, y salió prosperado Abraham de Egipto. Pero eso es porque vimos la fidelidad de Dios, que es incondicional, y este pacto en el que entró Abraham es incondicional también para el pueblo de Israel, para Abraham, en cuestión de su promesa. No quiere decir que si el pueblo de Israel se aleja de él no va a haber consecuencias. Eso siempre va a haber. Cuando uno se aleja de Dios y de la relación que tiene uno con Dios, va a haber consecuencias. Va a haber adversidades que no vas a poder solucionar hasta que regreses a Él, si eres su hijo. Abraham nuevamente comienza la relación con Dios. A pesar de todo esto, no fue fracturada y sigue adelante confiando en el Señor, y sigue fallando, y no lo hace una vez ni dos veces, muchas veces aparece aquí en la Biblia cómo le falla al Señor. Pero conforme vemos el crecimiento de Abraham en las Escrituras, vemos que es porque comienza a ser obediente y comienza a ser receptivo de la voluntad de Dios específica en su vida. Y la única manera de poder ser receptivo en la voluntad de Dios de nuestras vidas es con la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo la obtenemos cada vez que nos acercamos más al Señor. Hermanos, puede haber circunstancias muy adversas en tu vida, pero si tú no te alejas de Dios, todo va a estar bien. La situación es de que cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos más cerca del diablo, más cerca del enemigo, y ese enemigo te engaña de tal manera que te va a hacer pensar que estás bien ahí, que es más, que estás hasta mejor y te estás disfrutando la vida mucho mejor que cuando estabas con Dios. Pero eso es una gran mentira. Lo único que quieres hacer es alejarte de Él y hacerte daño. Pero si tú recuerdas estas palabras y vuelves a Él, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar y Él va a cumplir con su promesa. Pero lo digo, si es que eres su hijo, Dios es un Dios confiable. Y si Dios dijo que iba a hacer, Él hará. Dios es un Dios inmutable, Él nunca cambia. Dios es un Dios fiel, Él siempre cumple. Dios es un Dios verdadero, Él no es un cuento de hadas. No dudes que Dios es el Dios que todo lo puede, que el enemigo no te engañe. Dios es un Dios omnipresente, Él está en todas partes. ¿A dónde te vas a esconder para que no te vean haciendo tu pecado? Él está cuando tú estás viendo la computadora, Él está cuando tú estás viendo el teléfono, Él está cuando tú estás en lo más lejos, donde nadie te pueda ver, en el desierto. Él está ahí. Él es omnipresente y Él es omnipotente, Él todo lo puede. Solo tienes que creer y creer con fe en este Dios, el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. No hay otro. El creador del universo, el creador de lo visible y lo invisible, el que ha sido, es y será, el que no tiene principio ni fin. En ese Dios, el Dios de la Biblia, no puede haber otro igual. Y la única manera que creas con fe en la palabra de Dios es a través del oír la palabra de Dios. Yo les he platicado lo que sucedió en mi vida. Cuando Dios cambió mi vida fue porque abrí la Biblia y leí la Biblia y comencé a leerla. Y por la misericordia de Dios es que hay ese cambio, esa conversión. Sin embargo, Dios demanda algo para que tú entres a este nuevo pacto. Y lo que demanda es que mueras a ti y a tus pecados para que vivas para vida eterna. Abraham, al salir de su tierra de Ur y de su parentela, tuvo que dejar atrás. Posiblemente tenía un negocio, posiblemente tenía amigos, posiblemente tenía cosas que le agradaban en tierra de Ur, pero él tuvo que dejar sus cosas, pero se trajo unas cuantas también. Y hay veces que nosotros morimos a nosotros mismos, nacimos de nuevo, pero nos traemos unas cuantas cositas. Y esas cositas, con esas cositas Dios nos ayuda a trabajar en ellas. Y esas cositas nos retrasan también a nosotros lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando las seguimos agarrando.
Abraham se trajo a su padre y se trajo a su sobrino. Le dijo, deja todo. Y cuando Dios te dice que lo sigas, te dice lo mismo, deja todo. Pero ¿qué no quieres dejar? No sé, algo. No quiero herir. ¿No quieres dejar qué? ¿Las novelas? ¿No quieres dejar el cigarro? ¿No quieres dejar? Algo te quedas ahí como que guardadito, reservadito. Y eso no te hace crecer y te retrasa. Y por eso Abraham se retrasó un poco, quedó muchos años en tierra de Harán. Ahí se quedó estancado. Y eso es lo que nos pasa a los que no crecemos en la fe. Nos quedamos ahí estancados, no crecemos. Decimos que son enanitos espirituales. ¿Por qué? Porque se ven como grandes, amén, aleluya, gloria a Dios, traen su Biblia aquí abajo del brazo, pero no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque siguen quedándose ahí atorados. Y yo no quiero que nadie se quede así, yo quiero que crezcamos juntos. Yo también estoy creciendo, yo también a veces me quedo detenido, pero Dios me da empujones, me dice avanza, avanza, avanza. Entonces, eso es lo que le pasó a Abraham. Dios siempre nos da nuevas oportunidades para hacer su voluntad. ¿Sabes cuándo? Cuando te da el permiso de abrir tus ojos cada mañana, porque Él te da el permiso. Ese momento en el que tú abres tus ojos es una nueva oportunidad para obedecer a Dios, cada día. Es misericordia de Dios derramada. Él puede borrarte de la faz de la tierra por lo malo que somos, pero no lo hace, te da oportunidad tras oportunidad para poder confiar, para poder dejar atrás todo, para seguir caminando, porque Él quiere hacer una obra por medio de ti. Y nada más porque le place, porque sinceramente, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? Nada. Simplemente por amor y por misericordia Él quiere usarnos. Y a través de usarnos Él nos bendice y nos hace crecer. Y nos hace alegres, nos hace felices, nos hace completos. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos incompletos, necesitamos algo. Necesitamos buscar más allá en el mundo porque esto no nos satisface. Y eso es lo que pasa. Pero cuando ya estamos y ya entramos en el nuevo pacto, entonces sí, a pesar de que haya tristeza, a pesar de que haya enfermedad, Dios nos da gozo, Dios nos da paz, Dios nos alienta, Dios nos reconforta, porque hemos estado en el nuevo pacto, porque a través de esas adversidades Dios nos edifica. Son muy cortos estos versículos y la mayoría pues ya lo habíamos visto en los versículos pasados. Pero es importante que comprendamos que entramos en el pacto y los que no han entrado entren en el pacto. Solo hay bendición. Miren, Abraham no se portó tan bien que digamos, pero Dios fue tan paciente y misericordioso con él y lo es con nosotros. Y tenemos que aprender de Abraham, no hacer lo malo, sino hacer lo bueno que hizo Abraham. Vamos a orar al Señor y darles gracias. Vamos a la alabanza si puede pasar. Gracias. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de tener luz. Un poco antes de que comenzara el servicio no había luz y gracias, Señor, porque fuiste bueno y nos mandaste luz y quisiste que pudiéramos tener todos los instrumentos y todo. Muchas gracias por la vida de cada persona que está aquí presente. Te pido que la bendigas, que la acompañes en todo momento, que la levantes, que la animes, Señor, que la hagas reflexionar de todas las cosas que tú quieres para ellos y que confíen en que tú vas a cumplir con todo, Señor, porque eres un Dios fiel, un Dios justo, un Dios santo, que todo lo puede y que solo quiere bendición para nuestras vidas y sobre todo la salvación de nuestras almas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.